Quiero resaltar también que está aquí Luis García Fresquet, que es el diseñador de la portada de este libro. Gracias, Luis. Un paréntesis nada más. Quiero darle las gracias a Pepito, especialmente a Cubanet, a Montaner, que me presentó a ti, y la primera portada que yo diseñé aquí fue que pude comer gracias a Pepito. Qué bueno. Y ahora tendremos a Alberto Hernández Chirolde, que es un pinareño que ha llegado a ser profesor emérito de Davidson College y ha realizado importantes estudios sobre literatura cubana, sobre Martí. Tiene también un libro de cuentos extraordinario, tanto literariamente como por su simpatía, y es en todos los sentidos un hombre de las letras cubanas. Con ustedes, Alberto Hernández Chirolde. Ustedes me perdonan, pero no puedo hablar sentado, solamente en el baño. Por los últimos 30 años, durante los últimos 30 años de mi carrera como profesor universitario, Pepito y yo coincidimos en Carolina del Norte, en dos universidades diferentes, pero bastante cercas. Y por ello viajábamos frecuentemente a conferencias y congresos académicos. Y en estos largos viajes tenemos también largas conversaciones. Y el tema siempre era uno, Cuba. Y fui testigo de cómo Pepito fue desarrollando dos conceptos que han sido muy importantes para su vida y que, predigo, van a ser importantes para la historia de Cuba. Me refiero al exilio histórico y a la Cuba eterna. Muchas personas usan estos términos y no saben que fue Pepito el que originó estas ideas. Y mucha gente no las entiende. Un día yo pensando sobre estos temas, hice un descubrimiento interesante. Me di cuenta que Castro no es solamente un apellido, es un verbo también. Yo Castro. Y eso es precisamente lo que ha hecho el régimen totalitario de Cuba con el pueblo cubano. Los ha tratado como si fueran niños por más de 50 años. Y si usted trata a una persona como niño, esa persona no madura y es castrado simbólicamente. ¿Quién, sino un niño, tiene que pedir permiso para hablar, para vestirse de cierta manera, para comer de cierta forma, para pelarse o no pelarse, cortarse el cabello, para trabajar en un lugar o no trabajar? Nos han mantenido como niños, porque de esa manera nos han inculcado un sentimiento que es el arma más poderosa que ha tenido el régimen castrista. Es el sentimiento de la impotencia. Se han dedicado a hacernos creer que es imposible combatir al régimen, que es inútil rebelarse. Pero siempre ha habido hombres y mujeres que no han aceptado estas premisas. Siempre ha habido hombres y mujeres que se han rebelado. Los ejemplos más heroicos son los que hemos visto ante el paredón de fusilamiento, en los combates y en las cárceles. Pero hay otros que diariamente llevan a Cuba en su corazón y que no han mordido la manzana de la derrota. Esos constituyen el exilio histórico. El exilio histórico no tiene nada que ver con la fecha de llegada o la fecha de salida de Cuba. El exilio histórico es una actitud, es una presencia que afirma la posibilidad de ser libres y democráticos. Quizás hoy salieron de Cuba algunos miembros del exilio histórico. Y por el contrario, hay otras personas
que han estado aquí más de 50 años y que son colaboradores del régimen castrista. Esos mercachifles no son parte del exilio histórico. De esos no habla Pepito. Además, la Cuba eterna no es un lugar perfecto en el pasado. No es un paraíso que queremos recobrar. Al contrario, es un camino, es una búsqueda. Es el largo camino del pueblo cubano en búsqueda de su libertad, que tiene más de 150 años. Esa es la Cuba eterna. Y para saber lo que es la Cuba eterna, tenemos que también saber quiénes son o quiénes somos los cubanos, de dónde venimos y a dónde vamos. Esto ha sido muy difícil en Cuba, porque una función, un arma de opresión que ha tenido el régimen cubano ha sido erradicar la memoria histórica, amputar la historia de los cubanos, porque de esa manera, si usted no sabe de dónde viene, quién es y a dónde va, es como si fuera un niño que lo pueden llevar de la mano donde ellos quieran. Pepito, toda su obra, y yo atrevería a decir, toda la obra de los que estamos aquí ha estado encaminada a recuperar esa conciencia y esa historia. ¿Por qué este último libro? El libro de chistes. Se ha dicho muchas veces, y es un tópico, un cliché, que no hay nada más serio que el humor. Es tan serio que se han ocupado de estudiarlo y de definirlo algunos de los más grandes pensadores de la humanidad. Armando mencionó a Platón, y esa es la primera teoría sobre el humor. Dice Platón que el humor es negativo porque es una forma que tenemos de rebajar al otro para sentirnos superiores. Lo veía tan negativo que en su obra La República, ese lugar utópico, magnífico, donde era gobernado por hombres sabios y filósofos, no se permitía el humor. Y hay otras razones que ahora no tengo el tiempo para explicarlas. La segunda teoría sobre el humor aparece ya más tarde. Tengo que decir algo que es importante también. Y es que el humor como agresividad, algunos antropólogos han visto que la risa, por ejemplo, es una evolución de un acto agresivo de algunos animales, mostrar los dientes. Lo que hacen los perros y los lobos y los osos y algunos simios. Thomas Hobbes, por ejemplo, el escritor inglés del siglo XVII, a quien tantos debemos los que vivimos en este país, pensaba lo mismo y llamaba a este deseo de los cubanos, no, también de los cubanos, a este deseo de los humanos de rebajar al otro para hacerse sentir superiores ellos, los llamaba la pasión que no tiene nombre. Tenemos que ir hasta el siglo XIX para encontrar la segunda teoría del humor. Y esa segunda teoría del humor primero fue esbozada por Spencer y luego en 1905 en un pequeño libro, Freud, un pequeño libro que se llama El chiste y su relación con el inconsciente, Freud dice que cuando reímos sentimos un placer porque descargamos una energía que de otra manera sería usada para reprimir deseos o impulsos no aceptables. La ciencia moderna ahora ha descubierto que, por ejemplo, cuando nos reímos, el acto de reírnos a carcajadas es beneficioso porque aquí tenemos a
nuestro amigo, un endocrinólogo, Pita, y voy a hablar de hormonas. El humor crea endorfinas, que nos hace sentir mejor a todos. También algunos antropólogos creen que la carcajada en grupo es una forma de crear una comunión entre las personas y es una forma de hacer sentirnos bien y en paz. Un antropólogo que leí dice que es similar al acto que hacen los monos cuando se reúnen para quitarse las pulgas unos a los otros. Es un acto social de comunión. Entonces, si ustedes se ríen, no tienen que quitarse las pulgas. La tercera teoría del humor que quisiera mencionar, y esta quizás cubre todo, comenzó con Aristóteles y siguió en el siglo XIX con Kant y con Schopenhauer. Le llaman la teoría de la incongruencia. Esa teoría dice que nos reímos porque hay algo que no encaja, que no es congruente. Y el resultado es algo que no esperamos y nos causa sorpresa. Pero es más que eso. La palabra congruencia viene del latín congruens, que significa conformidad. La incongruencia es inconformidad. Pensando sobre esto, yo me he dado a mí mismo una explicación. Es como si usted estuviera haciendo un rompecabezas muy, muy grande. Y ese rompecabezas es el diseño de un castillo hermoso. Y la última pieza que tiene es la puerta del castillo. Pero cuando la va a colocar, ve que no conforma, fíjense la palabra forma, con el espacio que hay. Esto nos causa irritación, imagínense ustedes. Es como los ingleses, dicen en inglés, pissed off. Pero a la misma vez causa cierto humor. Pero puede ser que sí encaje la pieza, pero que no tenga el diseño de la puerta, sino la cara, por ejemplo, de un cerdo. O más aún, peor, la parte posterior del mismo animal. Eso nos causa cierta irritación. ¿Y por qué el humor en los humanos? Creo yo, porque la esencia de ser humanos conlleva una incongruencia primaria. Es que somos mortales, pero tenemos la vocación de inmortalidad. De esa incongruencia, de esas dos cosas que no encajan bien, surge el humor de los humanos. ¿Qué incongruencias importantes tiene la sociedad y ha tenido la sociedad cubana? Yo creo que la primera y más evidente es que somos una isla, pero a la misma vez fuimos el puerto más importante del Nuevo Mundo por más de 200 años. Esto nos ha dado una vocación no de insularidad, sino una vocación de universalidad. No reconocemos bien los cubanos los límites. No reconocemos bien los cubanos hasta dónde podemos llegar. Somos un poco desmedidos. Las medidas no se avienen bien con nosotros. Eso nos hace activos, osados, un poco alardosos, pero es parte de este rechazo a los límites de la insularidad. Otra gran incongruencia es que, sin lugar a dudas, y voy a ser muy enfático en esto, Cuba es el país, o era el país, más español fuera de España. Pero a la misma vez, es el país que ha mantenido, de habla española, mejor las tradiciones de los africanos. ¿Dónde? Bueno, en la religión, en la música, en la forma de hablar, hasta en el timbre de la voz.
oye, mi socio. Todo eso es africanía, pero aún más en nuestra sensualidad y hasta sexualidad también. Y hay otras muchas cosas en que de alguna manera queda lo africano en nosotros. Por último, otra gran incongruencia es que somos el país que inventamos los radioteatros, como diría Vargas Llosa, o las telenovelas, esos melodramas tremendos, y somos el país del teatro bufo y del carnaval y de la conga, pero a la misma vez, señores, sufrimos más muertes en la guerra de independencia de Cuba que en todas las guerras de independencia de Hispanoamérica, juntas, según Herminio Portes Vidal. Y eso no es Hispanoamérica, también incluye a Estados Unidos. Un país de población pequeña sufrió más de 600,000 bajas entre españoles y cubanos. Esto nos ha marcado a nosotros. Quizás a algunos de ustedes no, pero a mí sí. A mi abuela le ahorcaron a su padre cuando ella tenía 12 años enfrente de la familia. Eso quedó en mi abuela, quedó en mi madre y ha quedado en mí. Esa huella terrible. Además, ¿qué otra incongruencia? El país que ha dado a Chicharito y Tres Patines, el país del Tíbiri Tábara y de la Ciguaraya, ha sufrido el gobierno totalitario, el único gran gobierno verdaderamente totalitario en Hispanoamérica por más de 50 años. ¿No les parece esto extraño? Pues de ahí surge el humor del cubano. ¿Y qué tipo de humor? Podría hablar mucho tiempo, pero no tenemos el tiempo, porque Salvat quiere vender libros. Ya se vendieron todos. En 1928, Jorge Mañach, quizás en esa época uno de los más importantes intelectuales cubanos, escribió un librito que se llama Indagación del Choteo. Y le mandó, porque había sido escrito en la revista de Avance primero, le mandó a Unamuno el manuscrito. Y Unamuno, con una de esas boberías tremendas que tenía, porque era un verdadero idiota, fue un individuo que dijo, en este país se necesitan 100 millones 1 millón de muertos en España. Le mandó una carta y decía sobre el libro, eso es un tópico típico del trópico, relamiéndose en la literación. Y no era tan del trópico, porque un año después, Ortega y Gasset, en el 29 y el 30, publicó su Rebelión de las Masas, que es un estudio de lo mismo, más o menos. ¿Qué hacía en ese libro Mañach? Estudiar una característica que a él le parecía malsana, negativa para los cubanos, el choteo. Y definía el choteo como no tomar nada en serio. Y tratando de encontrar una definición o un origen a la palabra choteo, mejor dicho, nos dice en el libro que en algunas partes de Andalucía llaman choto a un cabrito pequeño. Pero por otra parte, todos sabemos, o muchos sabemos, los que no saben deben preguntar, que un chota en muchos países y en Cuba era un delator. Como un chivato es un delator. Un cabrito es un choto y un chivito es un chivato. El choteo delata algo, descubre algo, dice algo sobre qué es ser cubano. Esencialmente el choteo es rebajar lo que está encumbrado.
Pero hay dos tipos de choteo. Mañana no habla de esto, pero yo he pensado mucho sobre el tema. Hay un choteo positivo que rebaja lo que está encumbrado falsamente, lo que es espurio. Destruye altares que no debían estar construidos. Eso es un choteo magnífico. Nos quita la ropa y nos enseña a cada uno de nosotros tal como somos. Pero hay otro choteo malévolo que destruye méritos, que destruye talentos, que desprestigia. Recuerda cuando decía, oye, no te pongas esa camisa que ese color está choteado, ¿verdad? Ese es el choteo de los viles, el choteo de los malvados, de los bajos, que se sienten orgullosos de destruir a una persona por el hecho de destruirla. No para encumbrarse ellos, porque es imposible, sino para rebajarlo y enfangar y desprestigiar a los demás. Eso es lo que ha hecho, piensen bien, el régimen cubano. Nos ha puesto a todos en el fango. Cada vez que yo oía al señor Fidel Castro hablando, yo venía un día en mi automóvil de Carolina del Norte y puse la radio y encontré en Jacksonville, 6 horas y media de aquí, a Fidel Castro hablando sobre Rafael del Pino. Y lo oí porque Rafael del Pino fue mi amigo de la juventud. Y llegué a Miami y estaba todavía hablando de Rafael del Pino. Y hablando de la familia de Rafael del Pino. Y hablando del hijo de Rafael del Pino, que si era homosexual o si no lo era. Esto es propio de las chancleteras, y perdonen las señoras, de las verduleras. Esto no es propio de un mandatario de un país serio. Esto yo pensé en ese momento y otros momentos, que cuando Fidel Castro estuviera hablando y estuviera contándonos todos sus proyectos descabellados, hubiera sido el arma más poderosa del pueblo cubano si hubiera habido un micrófono paralelo y hubiéramos hecho un coro y todos a la vez le hubiéramos tirado una sonora trompetilla. Porque ese es un guajirón ridículo. Que nosotros lo hemos considerado inteligente porque hay dos cosas que nosotros confundimos, los cubanos. La inteligencia y la astucia, que no son la misma cosa, y el valor y la osadía, que tampoco son la misma cosa. Eres astuto y osado. No creo que sea inteligente ni valiente. El libro de Pepito nos presenta un tipo de humor como es él. Porque si algo yo me siento orgulloso de tener es un amigo como Pepito, que yo le he visto ayudar a personas, a compañeros jóvenes que necesitaban una publicación. Lo he visto fundar una revista y dársela a otras personas que necesitaban la credencial más que él. He visto meterse la mano en el bolsillo y darle dinero a un joven amigo nuestro. Pepito, porque tú eres un gran cubano. Gracias. Porque eres un mejor amigo. Gracias. Porque eres un ejemplo de exilio histórico y no has perdido nunca la fe, ni la perderás nunca. Te saludo y te tengo entre mis grandes cariños. Nunca hemos perdido la fe. Los cubanos están